Ok, ahora sí. Lo siento. Lo Bien. siento Fíjate, demasiado. Ok, nos volvemos observadores. ajá, nos volvemos observadores de esa situación. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tomar conciencia del evento, de que no, no hay una información mayor a esa que nos pueda afectar. Si yo estoy claro con esa información, yo puedo gestionar lo que estoy sintiendo en este momento. Te pongo un ejemplo. En el caso de los niños, tú le dices a un niño, cuidado que te va a salir el coco, que es un ejemplo. Tú nunca llegaste a ver el coco, ¿verdad? Cuando estabas pequeña, pero te lo nombraban a cada rato, ¿verdad? Sí, Y el eso hombre del generaba, saco. el hombre del saco, generaba miedo. Si mi mamá, mi papá, esa persona de autoridad dice que eso existe, ¿quién soy yo para invalidarlo? Y eso es una Entonces podemos información que tenemos. decir, Maverick, que mucho de los miedos que tenemos nosotros como, vamos a decir como adultos humanos, porque vamos a sacar un poco a los niños, porque en todo caso nosotros los adultos somos los responsables de ir cultivando cómo los niños van a gestionar su condición mental cuando sean adultos. Entonces está basado en las creencias, en aprendizajes de nuestra mente que permanecen allí, que han sido como conductas aprendidas, Totalmente. Se han vuelto hábitos y por eso te decía, es hábitos. una programación y nuestro cuerpo lo reconoce en algún momento. Eso es lo que nosotros normalmente llamamos engrama. Ese Ok, engrama, si se dan unas condiciones, se repite. Y yo te ponía el ejemplo de los niños, es porque ahí es donde mayormente se graba toda esta información que nosotros damos por cierta, por correcto. verdadera. Y cuando somos adultos, esa información está en el subconsciente. Y de adultos, no, yo no le tengo miedo a nada. Y pasa el ruido de una moto e inmediatamente tú te pones alerta. Algo puede pasar. Eso es una conducta de Sí. miedo. Ahora, ¿cómo gestiono yo eso? Que es lo que creo que es el quid de la Muy bien. situación. ¿Cómo lo gestiono? Luego de reconocer que efectivamente estamos viviendo, sintiendo miedo, independientemente de la situación o momento de nuestra vida. Ahorita tenemos pues una situación que es general y que es mundial y que yo me atrevo a decir que todas las personas hemos pasado por la emoción del miedo por alguna u otra razón, sea la situación que nos amenaza afuera o no, porque puede ser algo que se relacione indirectamente con esa situación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que estamos dentro de ese sentimiento. Maverick se fue. Vamos a, vamos a volverlo a invitar. Maverick, agregar. Se quedó en, por ejemplo, Se quedó en, por ejemplo, pues que en general hay una emoción de miedo que
parte primeramente por reconocer que estamos en la emoción, porque si no la reconocemos, mira, no vamos para ninguna parte y vamos a seguir no solamente enfermándonos nuestra mente, sino también nuestro cuerpo a largo plazo. Entonces, luego que viene la parte de, sí, estoy sintiendo miedo, el miedo me está llevando a hacer esto o aquello, me está paralizando, me está llenando de ira, me está llenando de rabia. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo gestiono? Ahora fíjate, tips importantes. Uno, deja de ver noticias constantemente. A veces nos llenamos de noticias y sobre todo las noticias que son drásticas, trágicas, que generan miedo. ¿Ok? Ya hay una que están situación. Hechas, de hecho, están hechas para generar miedo. Para generar miedo. Tú como periodista lo sabes, que muchas veces en la forma de comunicar, cómo estoy comunicando una información puede generar tranquilidad o puede generar miedo. Y ya sabemos con todas las noticias que estamos mirando, y esto lo digo con toda la responsabilidad de esto, y asumo mi responsabilidad al decirlo, todas las noticias están siendo manipuladas, porque hay toda una cantidad de situaciones a nivel macro que ya sería un tema de otro programa. Ahora bien, sí. ahora bien, ¿qué hago? Uno, bajar la intensidad de mirar las noticias, de escuchar noticias, sea de la fuente que sea. Mantener una actitud equilibrada. Cuando consigas una noticia que dice, pasó 50.000 personas esto, ya va, esa no fuiste tú. Es duro decirlo. Ojo, es duro decirlo, pero tú tienes que tener una fuerza para poder mirar eso y pasó. Y si pasó, bueno, era lo que tenía que pasar en ese momento. Está en mis manos hacer algo, empoderarse. Está en mis manos, fíjate, ¿está en mis manos hacer algo? Sí, entonces actúo en consecuencia. Si yo puedo hacer algo al respecto, actúo en consecuencia. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, dando una información, es actuar en consecuencia de lo que estamos mirando. Otra persona prefiere no hacer nada. Otras personas prefieren quejarse. Porque aquí también tocamos un tema sistémico, tocamos un tema familiar, que significa cómo hemos reaccionado nosotros en nuestra historia familiar cuando hay una crisis. Y esto que estamos viviendo es una crisis. ¿Cómo he reaccionado yo cuando en casa se enfermó mamá, papá, que son los que mantienen la estabilidad en el sistema? ¿Cómo he reaccionado? ¿Con miedo, con tristeza, con rabia, o he actuado en consecuencia? Bueno, vamos a ayudar a papá y a mamá. Eso influye. ¿Qué historia hay? Las personas que usan la mascarilla, por ejemplo, el tapabocas, sienten asfixia, sienten que algo está, me voy a morir, me voy a tragar toda esa cantidad de cosas tóxicas que yo misma estoy botando. Cuidado, no está comprobado, ¿ok? Que si yo uso el tapabocas me va a generar hipoxia. Es una sensación corporal. ¿Qué pasó en tu historia? Y esto lo llevo a términos, ¿ok? Términos sistémicos. ¿Qué pasó en tu historia que no te permitía respiración? ¿Qué pasó en tu historia que debías callar? Porque ese tapabocas te dice, no hables. Es una información simbólica, ¿ok? Entonces, mira esa parte personal. ¿Qué pasa contigo cuando alguien te dice cállate? ¿Qué pasa contigo cuando no puedes respirar? Te asustas. Entonces, trata en lo posible de que este señor que está aquí, como le digo yo, la loca de la casa, exacto, tenga calma. Si puedes respirar, puedes tomar un momento y bajar la mascarilla y respirar. No pasa nada, ¿ok? Entonces vuelves a colocarte tus mascarillas. Tú puedes estar haciendo esto cuantas veces quieras, hasta que te sientas en la capacidad de controlar esa situación. Ahora bien, otro tip. Otro tip. Si
nosotros no tenemos la necesidad urgente de salir a la calle. El que tiene que trabajar va a trabajar y cumple las normativas. Estamos en una situación excepcional donde se dictaron unas medidas, buenas o no, en lo cual yo tengo que también mirar qué pasa con la autoridad, con mi relación con la autoridad. Me molesta que hayan puesto esas medidas, las considero innecesarias, me vuelvo rebelde en esa situación, o por el contrario, digo, ¿cómo ajusto mi día a día a esta situación? Yo entiendo que hay personas que trabajan en oficinas, que tienen negocios propios, que se les ha complicado avanzar en esto. ¿De qué manera yo puedo generar un cambio en lo que hago y seguir siendo productivo? Si me quedo atrapado en la queja, no resuelvo. Si me quedo atrapado en qué va a ser de mi vida, que estoy con ese miedo que si salgo a la calle me va a pasar algo, me paralizo. Y eso significa que tampoco estoy produciendo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo comenzar a producir y a generar ingresos que me puedan permitir pasar esta coyuntura? Fíjate, ¿cuáles son tus dones y habilidades? Cuando tú estás en miedo... Esto pasa, esto de evaluar los dones que tenemos, pasa por el hecho de que en todos lados nos dicen que es el momento para escucharnos, para mirarnos hacia adentro, para revisar aquello que está pendiente por revisar a nivel individual, y pasa por el tema de descubrir cuáles son tus dones, ¿no? Entonces puede ser esta una de las formas de gestionar el miedo, de utilizar esa energía a tu favor. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque tengo miedo a la incertidumbre, por ejemplo, económica. ¿Cuáles son mis dones? Mis dones, empiezo a revisar cuáles son mis dones, y a partir de lo que yo concluya, que son mis talentos, mis dones, mi misión en la vida, dependiendo de la creencia que cada quien tenga, espiritual, etcétera, comenzar a generar de pronto un plan y comenzar paso a paso, ¿sí? Es correcto. Esos dones y habilidades que tienes te van a decir, oye, yo cocino muy bien, pero nunca me he atrevido a cocinar para otro. Y siempre me lo dicen, oye, que tú cocinas muy bien. Entonces llegó el momento de saber, de conocer si estoy listo para comenzar a realizar y generar ingresos por eso. Tengo que de repente a lo mejor pulir un poco más la información. Bueno, hay excelentes seminarios en la web que han salido en estos días y puedes utilizarlos. De repente tú no tienes ninguna habilidad, que no lo creo, ¿no? ¿Okay? No, todos tenemos, lo que pasa es que no las hemos visto. Exacto, entonces llegó el momento de estar contigo. No es fácil, porque hemos estado llenos de tantos acompañantes, la radio, la televisión, los amigos, el trabajo, el cine, etcétera, 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 y nos hemos olvidado del ser principal que somos nosotros mismos. Entonces, en este momento, acepta esta situación. Oye, estoy en crisis. Oye, tengo miedo. Mira, me está pasando esto. Déjame reconocerlo. El principal paso, reconocer. Y en ese reconocer el miedo. Exacto. Y en ese reconocer vas a empezar a descubrir dónde están tus fortalezas. Hay personas que me han dicho... también yo pienso que a nosotros, la mayoría, por supuesto quien no se identifica, yo entiendo perfectamente, sino que nos han educado para ser siempre fuertes, para estar siempre sonrientes, para rayar la perfección humana, que sabemos que eso no existe. Somos personas humanas que transitamos emociones y que está bien sentir miedo porque, bueno, hay amenazas tangibles, algunas son intangibles, pero lo importante yo creo que además de todo lo que hemos conversado, de reconocer el miedo,
es ser también gentiles con nosotros mismos. Es decir, sí, Correcto. tienes miedo, no importa que tengas miedo, siéntelo. ¿Por qué lo sientes? ¿Qué te hace sentir miedo? Esta situación, aquella situación, ¿cómo puedo solucionar eso? Y ahí es donde vamos, donde tú dices, bueno, adaptarse, ¿cuál es la circunstancia que tenemos en el exterior? Bueno, hay unas normas que seguir, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, hay que adaptarse porque, bueno, no te vas a buscar un problema mayor. Reconocer tus dones, aprovechar este tiempo para, a raíz de tus miedos, ¿qué es lo que me genera miedo? El tema económico, pues definitivamente es momento para buscar y analizar de qué manera yo puedo ser económicamente independiente a raíz de esta situación para que en el futuro algo parecido no me tome por sorpresa o no me haga transitar de nuevo por este camino. Sí, cuando estamos en este proceso de reconocer el miedo, nos vamos a conectar también con quién me apoya, porque son preguntas que nos debemos hacer. Está esta situación, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me apoya? Entonces ahí yo puedo buscar información de personas, terapeutas, amigos, familiares, que en el caso nuestro sanamos en manada, porque nos Del ser necesitamos humano, del ser humano, sanamos en manada. Eso es importante, cuento. importante dato. Eso es cuento de que sanamos solos, ¿no? Nosotros necesitamos la conexión con otro, porque ahí vamos a tomar también información que nos va a decir, oye, él lo superó, ella lo superó, entonces yo puedo también. ¿Cómo lo hiciste? Para ver qué es lo que yo estoy haciendo diferente o no estoy haciendo, para entonces comenzar a hacerlo. Ese proceso de conexión con los otros en este momento está limitado. Entonces yo me busco las maneras. Tengo a mi vecino, tengo a mis familiares que los llamo por teléfono y tengo 40.000 años que no los llamo. Tengo a los amigos cercanos que nos apoyamos unos a otros, ¿verdad? En este Mira, momento el vecino es el familiar más cercano, el el vecino. familiar más cercano, exactamente. Y mientras tú puedas mantener una buena relación, significa que tú puedes en un momento dado apoyar o ser apoyado. También hay otras condiciones que aplican, por llamarlo de una manera. Es el amor. El amor en acción. ¿Qué significa eso del amor en acción? Es tomar todas aquellas vivencias que has tenido y expresarlas al mundo. Fíjate, hay personas que descubrieron la capacidad que tienen para escribir y colocan unas cosas tan hermosas en las redes sociales, descubrieron que tienen un don para conectar con la gente a través de la escritura y se les abrió un mundo nuevo. Y eso también satisface, no necesariamente tiene que ser una manera de generar ingresos, satisface. Sí. Y cuando yo me Fíjate siento en bienestar, ajá. todo Que se... me estás hablando del tema del bienestar, cuando te conectas con algo, cuando descubres algo que es un talento, que es un don, algo positivo en ti, me llama directamente a irme a lo que es la frecuencia, la vibración de las emociones, que es un tema que no es un tema espiritual ni religioso, sino que es un tema ¿no? científico, físico, cuántico, la vibración de las emociones. Entonces estás hablando de que te conectas cuando reconoces algún don o alguna situación positiva de tu persona, te conectas con el amor, con la satisfacción, con la alegría, con el descubrimiento de algo nuevo de ti. Y el miedo inmediatamente se neutraliza porque al contrario de lo que se piensa, lo contrario al amor es el miedo. Entonces cuando sales del miedo y te conectas con lo positivo, podemos decir que nos estamos conectando con el amor. Es interesante, Maverick, porque no sé qué pienses tú. Me gustaría conocer cuál es tu opinión con respecto al tema de que el miedo como emoción es una de las vibraciones más bajas y que nuestra tarea como individuos vibracionales que somos, porque eso está comprobado, trabajemos
en nosotros mismos, no en tapar nuestras emociones negativas, sino en reconocerlas y en conseguir las habilidades, reconocer nuestras habilidades para salir de ellas. Fíjate, como dijimos al principio, con el miedo, que es una reacción a un evento que genera el cuerpo, ¿ok? Significa que o corro, o me enfrento, o me paralizo, ¿verdad? O corro, me encaramo. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Como tú lo dijiste bien, es una energía, es una vibración que está generando, y si yo me mantengo con miedo, voy a atraer un poco más de esa información hacia mí. Es como que yo ahorita les digo a todos ustedes, lo que van a ver es puros carros rojos hoy. Hay Todo una el mundo va a ver carros rojos. va a comenzar a ver el color rojo en los carros en todos lados. Porque estamos haciendo Sí. un énfasis en una situación al cual yo le dirijo la atención. Si yo me enfoco en que esta situación siempre va a ser con miedo, con temor, se van a acercar personas que me hablan más, se me van a acercar personas que se quejan, voy a ver en la calle cualquier cantidad de cosas, me voy a asomar a la ventana de mi casa y voy a ver otra cantidad de cosas más que no son agradables. De repente falla la energía eléctrica o se va el suministro de gas y entran en conflicto. Yo sabía. Y es Yo que sabía que el iba a pasar. ambiente va a confabular para que tú tengas razón y ahí es donde vamos. Si tú generas este tipo de emociones en tu mente, porque así las has aprendido, tu cerebro inmediatamente emite señales para que el exterior, por eso se dice que los seres humanos somos seres creadores, porque es que somos perfectamente creadores desde nuestra mente y atraemos por vibración. Entonces, si vibramos en miedo, podemos tener miedo, pero no deberíamos vivir en miedo constante. Y es lo que yo quisiera que pudiéramos dejarle a las personas que vean esta información ahorita o que lo vean después. Y es la importancia no solo de reconocer el miedo, sino de reconocer y entender que no podemos vivir en miedo de forma permanente, que tenemos que autogestionarnos, buscar ayuda en terapeutas, en personas que estén a nuestro alcance, de manera que podamos salir de la emoción y cambiar nuestro entorno. Claro, fíjate, por eso es que hablábamos de los apoyos. Lo importante que es el apoyo, esto no lo podemos caminar solo, porque nos podemos generar neurosis, podemos generar una cantidad de patologías psicológicas que más bien nos van a enfermar y entonces nuestro sistema inmunológico se debilita. Y con Que el además miedo, también es energético, también es exacto, energético. esa parte del sistema inmunológico que el miedo ataca nos deja indefensos, porque vamos a estar en constante estrés, porque el cuerpo piensa, volvemos otra vez, el cuerpo piensa que está pasando algo constante y esta generación de miedo hace que comience a mal funcionar los sistemas y los órganos. Bien, Correcto. otra cosa, tengo miedo, busco el apoyo, comienzo a mirar diferente lo que me está pasando, también me tengo que ir a mi historia, nos guste o no, sea energético o vibracional, qué ha pasado antes, porque eso es una información que está allí, qué ha pasado antes que ha generado miedo. ¿A quién le ha generado miedo? Y esto es un estudio que yo he hecho personalmente con mis clientes. La mayoría de las En personas que tienen constelación, en en constelaciones constelación. familiares, sí, en constelaciones familiares, es un trabajo que yo he hecho y es el miedo normalmente sale a flote aquí a la mayoría de las personas que son descendientes de inmigrantes europeos. ¿Por Hay qué una europeos? memoria. Hay una memoria de lo que pasó en 1916, 17, 18, 19, que generó miedo colectivo. Tengo que sobrevivir. Y entonces los descendientes, ¿ok?, están conectados con esa información. Aunque no lo recuerden, en la memoria celular está esa información. ¿Ok? Se Y como puede dijimos al cambiar. principio, sí Se se puede puede cambiar la cambiar. memoria de miedo, Maverick. Sí se Ok. puede cambiar. A eso vamos. Si yo comienzo a mirar eso que pasó y darle un lugar, ya no lo puedo cambiar porque el pasado no se puede cambiar.
Lo que puedo cambiar es lo que estoy percibiendo y sintiendo. Mi mirada de aquí en adelante. Tu mirada a esa situación yo la puedo manejar de otra manera, gestionar de otra manera. Y hay frases que uno usa, lo que pasó es tu destino, yo dame la bendición y yo lo hago distinto. Son informaciones que van a ayudar a que nuestro sistema comience a funcionar de otra manera, que nuestra necesidad de estar en estrés baje. Ya no hay nada de qué defenderse. Puedo mirar. Me he dado cuenta, ahora que mencionas eso de nuestra necesidad de estar en estrés, y es que sí hay personas, Maverick, que están como habituadas. Yo no sé, he leído que hay algunas que se conectan a ese tipo de emociones desde una especie de adicción corporal. Recordemos que el cuerpo libera ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas cuando estamos en ciertas emociones. Sentimos la emoción con la mente, el cerebro inmediatamente empieza a producir una serie de neurotransmisores, hormonas, se activan ciertos corporales y hay personas, hay individuos que son adictos al estrés porque es que no saben vivir y no saben que viven en estrés. Eso, yo de verdad que quisiera, yo anhelo poder dar las herramientas, sobre todo para que podamos poner luz en ese tipo de conductas que a veces tenemos. Yo puedo dar fe, yo vivía en estrés y no lo sabía, yo no estaba consciente. ¿Y cuando lo hice consciente? Cuando me enfermé físicamente, cuando se manifestó en mi cuerpo una patología autoinmune, que yo empecé a revisar por qué me había ocurrido eso. Y hasta que años después de estudiar entendí que era que yo vivía constantemente en estrés y que de alguna manera mi forma de ver la vida, mi pasado transgeneracional, mis acciones, mis pensamientos, un cúmulo de situaciones que no es que yo era responsable o culpable, sino que sencillamente yo había aprendido a hacer de esa manera, me generaron eso, pero que tuve que hacer, tuve que mirarme. Yo quiero decirles a los que nos escuchan que Maverick es Reiki Master, es constelador familiar, es coach sistémico, es terapeuta, aparte es mi maestro Reiki y es mi constelador familiar. Maverick sabe. A partir de allí yo empecé a darle luz a mis sombras y empecé a entender y a mejorar conductas. Nunca dejamos de aprender, eso es muy importante porque siempre estamos viendo cosas nuestras, aprendiendo, superando. Pero uno de los principales motivos por los cuales yo trabajo con Autana Natura, no solamente el tema estético de vernos bien por fuera a través de asuntos naturales, es aprender a entender que somos nosotros los que debemos garantizar nuestra salud física desde la mente, desde el interior, desde reconocernos como individuos que estamos ahorita en forma física, pero que tenemos mucho, mucho de lo que no es físico, energía, espíritu, alma, como cada quien lo quiera llamar. Sí, y una cosa importante, nosotros somos leales a las historias, porque eso es lo que nos permite a nosotros pertenecer a un grupo, a una familia, a una sociedad. Yo soy caraquista, entonces yo me reúno que con los magallaneros, es una lealtad, ¿verdad? Entonces, así pasa también con el estrés, porque yo veía a personas que admiro o admiraba de pequeño y los veía en movimiento y pensaba, oye, si ese lo hace de esa manera, yo también puedo. De esa manera me siento adulto. Me siento adulto y me siento que pertenezco a ese irresponsable, grupo. Exactamente. Exacto. Entonces yo comienzo a realizar toda una cantidad de acciones en creer que estoy perteneciendo. Lo que nunca copiamos es la historia, copiamos en un cuento de la historia, una anécdota de esa historia. Entonces le agregamos, yo creo que como yo veía a mi papá siempre apurado, yo tengo también que hacer las cosas apurado. Y como tú misma lo decías, es automático. Mi cuerpo comienza a funcionar de esa manera y se siente bien. Uno se vuelve adicto a esa adrenalina que genera ese estrés. Porque estoy resolviendo, estoy haciendo, estoy ocupada, no me moleste, mira que para allá. Todas esas cosas. Entonces, son conductas que aprendemos. Conductas aprendidas y eso se puede
hacer una transformación, se tiene que recorrer un camino como yo sé que lo hiciste, se tiene que recorrer un camino, no es una cosa de la noche a la mañana, ojalá fuese así, no existen las pastillas milagrosas. No existe. Ayer hablaba con una persona. No, y como yo digo echando broma que el camino del autoconocimiento es largo y culebrero. Es largo y culebrero. A veces da flojera. Ay, no quiero mirar en ese cuarto oscuro de mi mente. Y es válido, ¿sabes? Y es válido. Yo decir, como tú decías hace rato, tengo miedo, tengo que aceptar que tengo miedo. Estoy en ese lado oscuro, estoy en ese lado que es complicado, que no es fácil. Bueno, ese día me puedo dar el permiso de sentir miedo y quedarme donde estoy y esconderme si me tengo que esconder. Lo que no tengo permiso es de quedarme atrapado allí. Eso es importante. Por lealtad a ti mismo, a tu ser integral, a tu cuerpo, sobre todo reconociendo que somos responsables, hacernos cargo, dejar de ponerle la responsabilidad fuera de nosotros, que si es la cuestión esta que anda por el ambiente, que si es fulano de tal en el gobierno, que si es mi vecino, que si es mi esposo, que si son mis hijos. Hacernos cargo. Y algo muy importante aquí es saber que el miedo es más fácil construirlo que construir un muro. Entonces, tenemos que estar muy atentos, y aquí hablo de la palabra tener, es casi una obligación de poder filtrar toda la información que nos llega. Porque tenemos que mirar, ¿es útil para mí? Sí, eso forma parte de hacernos cargo. Exacto, ¿es útil para mí? Seleccionar. ¿Es funcional? ¿Es sanador? ¿Es amoroso? Lo necesito. Lo necesito. Entonces, ahí comienzas a hacer una limpieza de toda esa información, de todas esas vivencias. Maverick, sabes que por experiencia sé que cuando comenzamos esa etapa, sea por cual sea la situación que estemos trabajando, cuando pasamos por la etapa de hacer esa limpieza de, bueno, voy a comenzar a seleccionar, vamos a suponer noticias, vamos a hablar de noticias, voy a dejar de ver tal cosa, tal cosa, tal cosa, voy a dejar de leer cadenas de WhatsApp no confirmadas, voy a dejar que lleguen informaciones a mí que me generen miedo. Y entonces paso por hacerme cargo de mí mismo, de mi emoción, y entonces entramos directamente en la culpa de no poder recibir ese tipo. Eres malo, estás desinformado, tienes que recibir todo, tienes que ver todo, porque si no eres un desinformado, porque si no a ti no te interesa lo que pasa en el mundo, porque si no, bueno, nos caen 500.000 millones de lochas encima, porque también nos han educado para ser buenos y no felices, como yo escuché por allí. Entonces, hacernos cargo, seleccionar, poner límites saludables, que cada quien tiene sus límites saludables, son personales, pero eso nos hace sentir culpables. Sí, es cierto, porque creemos que no pertenecemos, ¿sí? Estamos saliéndonos de la norma, estamos saliendo del rebaño. ¿Cómo es posible que tú no sepas esto? ¿Me entiendes? Entonces ahí surgen las famosas ovejas negras. ¿Desde qué punto, desde qué punto realmente eres una oveja negra? Simplemente porque estás generando un proceso que se te hace para ti más llevadero, más fácil, y eso no significa esconderte. Eso no significa... Sí, no, y maravilloso cuando eres oveja negra, porque después más adelante cuando vas en tu campo solitario como oveja negra, te consigues como 200.000 millones de ovejas negras. Y resulta que no estabas solo. No estabas solo. ¿Qué sucede? No estabas solo. Solamente se está rompiendo un patrón de alguien que siempre ha hecho las cosas de una manera y ahora, y esto es como un péndulo, te vas al otro extremo, no quiero saber nada. Me fui al otro extremo, no quiero saber nada. Hasta que regresas otra vez, déjame saber un poquito, a ver cómo va todo, y vuelvo otra vez, no quiero saber nada. Hasta que logras un punto de equilibrio que nos da saludable. que es saludable.
donde ya Es yo saludable puedo para ti, mirar exacto. una noticia y ya mi cuerpo me dice, eso no es verdad, paso. No te identificas, no la No me vives, identifica, ya no ya, te controla. ya no me controla. Entonces significa Ujú. que esta gestión del miedo está más efectiva, ¿ok? En estos momentos yo invito a todos, los que escuchen, los que no, si lo que están escuchando se lo pasen a otros, que vuelvo y repito, es más fácil construir miedo que construir un muro, porque el muro tú lo puedes tumbar, al miedo hay que trabajarlo para minimizarlo. Entonces, Sí, vamos a construir un muro de amor, vamos a construir un muro de conciencia, donde yo pueda pararme firme y decirle, ya va, decirle al miedo, ya va, aquí no es. Yo te voy a tomar como prevención, sí. El miedo exacto, sirve como prevención, se convierte en nuestro aliado. Ya deja de ser exacto. ese ogro que nos va a comer. Se convierte en un aliado que nos dice, oye, cuidado cuando vayas a caminar porque ahí hay un precipicio. Y yo me asomo un poquito y veo, ah, sí, ¿verdad? Gracias. Y sigo caminando en otra dirección. Ya es un aliado que Correcto. tenemos. Ya no lo vemos como ese monstruo que está debajo de la cama que nos va a comer en la noche. Entonces, qué Es así. importante es tomar todas estos tips, estas acciones. Vuelvo y repito, es sencillo, mas no es fácil. Entonces vamos a ir un Correcto. día a la vez, un momento a la vez. Un día a la vez. Esta información me genera Haciendo el trabajo. aprensión. Claro, esta información me genera aprensión, me genera un poquito de susto. Oye, ya va, déjame ponerlo allí en remojo. ¿Y por qué me estoy asustando? ¿Qué es lo que me está informando mi cuerpo de esa sensación, de esa información? Entonces, actúo en consecuencia. No, ya Sí, me di cuenta. en algún lugar leí que al miedo hay que mirarlo a los ojos y asustarlo. Mirarlo, Exactamente, mirarlo, exactamente. desmenuzarlo, porque cuando lo miras y lo desmenuzas, él se va desvaneciendo poco a poco, tú te empoderas. Hay un aspecto que yo no quiero que dejemos por fuera en este tema de la gestión del miedo. Nos hemos centrado en la persona, en el individuo, ¿no? Pero también cuando nosotros aprendemos a reconocer el miedo en nosotros, aprendemos a reconocer el miedo en el otro y También, aprendemos a trabajar y a entender, a empatizar con la persona con la que vivimos, a la persona que nos conseguimos en la calle, que de pronto no nos trata bien, que de pronto una persona que nos conseguimos que tiene una actitud que nos choca y ya comenzamos a verla con otros ojos, con otra mirada, porque entendemos que de pronto esa persona lo que está es invadida de un profundo miedo. Nos hace ser exactamente. compasivos. A mí me parece maravilloso. Y, no, y dijiste la palabra perfecta, compasión. Nos hace ser compasivos, porque podemos decir, oye, yo pasé por ahí, sé lo que se siente, Sí, y hacemos una invitación, porque no podemos forzar a otro a que siga mi camino, porque a lo mejor no está listo en ese momento. Pero sí le puedo correcto. dar la invitación, mira, cuando quieras podemos hablar, Acompañar respetuosamente. acompañar respetuosamente. Es decir, cuando tú quieras podemos hablar, si tú lo deseas, te invito a un café y hablamos, podemos chatear esta noche si te sientes un poquito aprensiva y eso lo podemos hacer. Entonces, qué importante el trabajo de ese miedo que hemos gestionado se convierte en una fortaleza, que es ser más empático, ser más amoroso, un amor en acción, como digo yo, estar conectado con la vida e indicarle a los demás a través de nuestro modelo de vida, nuestro modelaje, nuestro ejemplo. Y es como la película de Harry y Sally, la escena en donde ella se come la ensalada, que, Harry y Sally. sí, que finge un orgasmo. No sé, las que Oh, hayan visto la película, hay la una voy a buscar. señora, okay, hay una señora en una mesa contigua que le dice al mesonero, yo quiero una ensalada como esa.
Ah, Porque claro. el modelaje que le estoy dando a la persona le llegó la información. Oye, si ella se siente bien, yo también quiero sentirme bien. Entonces, voy a preguntar qué es lo que está haciendo, voy a mirar qué está haciendo para entonces yo poder tomar de esa información. Y ahí es donde nos hacemos Sí. poderosos. No, Nos y nos hacemos convertimos, cargo, sí, convertimos esa emoción que es muy, que es propia del ser humano, es normal sentir miedo, vamos a seguir sintiendo miedo, pero una vez que aprendemos a trabajar el miedo en nosotros, y esto siempre lo digo porque así lo he vivido yo, por supuesto yo no pretendo que mis vivencias sean las vivencias de todos, pero siempre he querido estar como a disposición para de pronto prender luces y abrir puertas, ¿no? Una vez que tú aprendes a reconocer tus miedos, ya es como que el próximo miedo es más fácil de superar porque ya te autogestionas mejor, ya aprendes a conocerte, aprendes cuáles son tus lados flacos, dónde tú pifeas, dónde tú te das la vuelta y prefieres no mirar, de repente hay un día que te sientes más valiente y dices, hoy sí voy a prender la luz de ese cuarto oscuro a ver quién está ahí de verdad. exactamente. Y eres tú mismo. Oye, fíjate, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo se puede trabajar la claustrofobia? Ahí tendría Claustrofobia. sí, ahí tendría que ir la persona a un especialista. Sí, Eh, ya eso es una patología, claro. es una patología y tendría que ir a un especialista. Un adelanto, eso es un miedo, ¿verdad? A la oscuridad, al encerramiento. Simplemente volvemos otra vez. Un tip, abre las ventanas de tu casa. Siente que estás conectado con el exterior también. Camina, sal de vez en cuando, no importa, sal de vez en cuando, aunque sea a darle la vuelta, si vives en un edificio, al estacionamiento. Es necesario. No quedarnos tampoco atrapados porque nos dijeron que no podíamos salir más nunca. Eso no se ha dicho. Claro, Podemos lo que pasa es salir. que el tema de las fobias que ella nos está preguntando, y si alguien por favor tiene alguna pregunta, puede aprovechar ahorita para irla dejando por acá. En el tema de las fobias, bueno, la palabra lo dice, ya la fobia es un miedo extremo que puede, yo creo que podría funcionar, no sé, Maverick, ¿qué dirías tú? Yo creo que cuando ya hablamos de fobias, ya es una patología que amerita de pronto la intervención de un profesional de la Totalmente. medicina En para eso que estamos claros. evalúe, aunque siempre soy partidaria de que adicional al tema médico, que es lo más responsable que podemos decir por esta vía, está también invitarte, si es tu situación actual en este momento, es invitarte, además del tema médico, a revisar de pronto con la biodescodificación, de pronto con el Totalmente. transgeneracional, como lo hace Maverick, para que no solamente lo abordes desde el tema médico físico, sino también desde el tema energético, espiritual, etcétera, etcétera. Yo te aseguro que esos abordajes te van a dar muchas, muchas respuestas, pero complementándolas. No dejando de lado la psiquiatría, no dejando de lado el tema holístico, espiritual y energético, sino uniéndolos para que consigas tus propias respuestas. Así como con todas las fobias. Yo digo miedo, estamos hablando del miedo hoy porque hay un miedo generalizado en el mundo por no salir, por haberse quedado sin empleo, porque no sabes cómo vas a mantener a tus hijos, porque no sabes en qué vas a trabajar o qué va a ser de ti en el futuro. Un miedo humano a la incertidumbre que ha generado toda una situación mundial que escapa de nuestras manos, pero que nos toca. Entonces hemos querido que dar herramientas, herramientas para que comiences a abrir puertas, para que comiences a explorar áreas que de pronto no habías considerado, de manera que puedas llegar a la plenitud, a la tranquilidad, a conseguir respuestas y a hacer de pronto un poco más llevadera toda esta situación. Alguien, ¿qué tipo de profesional? Para la claustrofobia son los psiquiatras, ¿no, Maverick? Las Sí, fobias, los normalmente psicólogos. los psicólogos pueden hacer biodescodificación, pueden hacer constelaciones familiares como apoyo a todo ese trabajo. No sé cuánto tiempo puedas estar en esa situación. Eso normalmente sucede a través de Sí. un trauma que Sí. genera la fobia. Entonces, tiene que haber un tratamiento muy profesional y muy específico con el apoyo adecuado para poder hacerlo
realidad. No, por acá no podemos decir algo porque sería totalmente irresponsable. No es responsable, pero sí, ese sería el abordaje, al menos primario, diría yo. Solamente, sí, el abordaje primario sería ese. Tener miedo al miedo. Pues escribe por aquí mi amiga de Eleva tu Vibra, tener miedo al miedo es lo más grande que hay ahorita. Es cierto, a veces Sí, no tenemos sí, miedo, pero es lo que hablábamos de que a veces estamos habituados. Si no sentimos miedo, nos sentimos extraños. Eso sabes que es algo que se repite mucho acá en Venezuela, que estamos acostumbrados como a vivir en incertidumbre. Y entonces cuando no sentimos incertidumbre decimos, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Me siento raro. exactamente. ¿Qué sucede? Nosotros ya tenemos una generación, sí, es verdad, nosotros ya tenemos una generación que se ha acostumbrado a vivir en la incertidumbre. Estos jóvenes Sí, de 20 años hacia abajo están acostumbrados a vivir en incertidumbre, han crecido con esa información. Ellos son resilientes, ellos tienen una fuerza que aún no han descubierto por completo, pero que los está llevando poco a poco a mostrar su poder personal. Yo soy capaz de sobrevivir lo que sea. Por un lado, es bueno, es útil. Por otro lado, es peligroso porque nos acostumbramos a lo que está desordenado, a lo que no está en equilibrio, ¿me entiendes? Nos acostumbramos a caminar por encima de la bolsa de la basura y no funciona tampoco. Tenemos que aprender a que debe haber un equilibrio. Yo te voy a no, y poner el un miedo al ejemplo cambio. El miedo al exacto, cambio y aparte de que es una constante en la vida humana, no solamente por situaciones externas como las que tenemos ahorita, sino que el cambio es algo constante en nuestra vida. No queremos salir de nuestra zona de confort. Nadie totalmente. quiere. Si me siento bien así, porque es lo que conozco, Ujú. ¿para qué me voy a arriesgar a hacer otra cosa? ¿Ok? ¿Para qué me voy a atrever a cambiar de trabajo si aquí me tratan bien? Entonces, Sí, esta coyuntura, esta situación mundial nos está llevando a mirar hacia adentro otra vez, a saber quién soy yo, cuál es mi fuerza, qué soy capaz de hacer y hacia dónde me voy a dirigir con todo lo que tengo. ¿Ok? exacto. Qué voy a construir ahora con esta situación? Porque si yo me quedo en lo negativo, en el miedo, atrapado, a sentirme atrapado, evidentemente cuando esto pase, ya hay una situación que no me va a dejar avanzar muy rápido, porque todo lo voy a ver desde esa mirada, desde ese miedo, desde estar atrapado. Como una persona que tiene 20 años preso y de repente lo liberan, no sabe qué hacer. Entonces Sí, quiere volver. Y tiene que quiere venir, volver. sí, y quiere volver, entonces tiene que venir un periodo de adaptación a lo nuevo, tiene que hacerlo con calma. Por eso es que se invita a las personas que salen de presidio después de 20 años que puedan hacer un proceso de reconocimiento de lo que se dejó para poder tomar lo nuevo. Porque si no voy a anhelar regresar otra vez porque allá es donde me siento seguro, con todo lo malo que fue. Sí, Es como las parejas. sí. No importa, yo me quedo por los niños, yo me ¡Ay! quedo por ese ¡Ay! tipo de cosas, ¿me entiendes? ¡Ay! Ese tema. Ese tema, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, porque sabes que hablando de miedos, que pasa por tantas cosas, ahora que mencionas el tema de la pareja, hay personas que permanecen en relaciones que no les aportan, yo no voy a decir que malas relaciones, que no les aportan ya y que no se van porque no quieren cambiarlas, o porque es sea, muy no quieren fácil, atreverse. no quieren atreverse, saben que hay que comenzar nuevamente a crear algo, un ciclo de empatía con otras personas para relacionarse. Y dije, bueno, ya yo lo conozco, ya yo la conozco a ella, sí, ella es malcriada, pero bueno, no importa. Eh, ya me Sí, adapto a la situación, que ya la veo con los ojitos feos, que me va a reclamar algo y yo me pierdo, y es más fácil hacer eso que sí, construir una nueva relación. Y eso pasa con el miedo sí. también. Es más fácil quedarme atrapado en el miedo que arriesgarme a construir algo nuevo que me saque de esa situación. Por eso es Sobre importante todo el porque te va apoyo. a tocar.
navegar la La incertidumbre. incertidumbre. Sí, es importante buscar. Primeramente, vamos a hacer entonces una recapitulación de lo que hemos conversado durante esta transmisión y estamos hablando de la gestión del miedo como emoción. Y comenzamos hablando sobre la importancia de reconocer que efectivamente estamos dentro de una emoción. En este caso estábamos hablando de la emoción del miedo. Luego de reconocer que nos encontramos dentro del miedo, entender que debemos gestionarlo y que nosotros somos responsables de gestionar nuestra emoción. Podemos empoderarnos, hacernos cargo, tomar en cuenta cuál es nuestro exterior, las condiciones externas a nosotros que no podemos controlar y que debemos adaptarnos, reconocer cuáles son nuestros dones, buscar acompañamiento de grupos sociales, buscar acompañamiento de terapias, de terapeutas, quien no tenga acceso a un terapeuta, pues hablar con un buen amigo o buscar las vías. Ahorita todo es digital, afortunadamente tenemos esas herramientas de manera digital. ¿Sabes, Maverick? A mí me encanta cuando de enfrentar miedo se trata, recorrer el tema de las meditaciones. Claro, no todo el mundo medita y a veces la gente cree que meditar es un tema de sentarse a no pensar y que nadie lo logra, pero la meditación ofrece muchas respuestas, sobre todo porque te obliga a mirar tus pensamientos, ¿no? Ahí es cuando empiezas a ver. Luego hablamos de la importancia de lo que son los sistemas de apoyo, cuando estábamos hablando de los grupos sociales, de buscar apoyo en quienes tenemos más cerca, pueden ser vecinos, amigos, preferiblemente terapeutas especializados para que nos ayuden a recorrer este tipo de caminos. Le comentábamos a la chica que hablaba del tema de la claustrofobia, que hay miedos que ya son patológicos, que ya son considerados pues enfermedad entre comillas, que deberían ser tratadas de forma multidisciplinaria por un médico especialista, que en este caso puede ser un psiquiatra, o por un especialista, por ejemplo, comenzando por un profesional de la psicología, a la par de buscar la terapia holística alternativa con la que usted se sienta más cómodo, la que resuene con usted. También revisar en materia de miedo qué traemos arrastrando en materia transgeneracional, donde Maverick es especialista en constelación familiar, apoyarnos en terapias energéticas como el Reiki, que Maverick es maestro Reiki, es mi maestro Reiki, siempre lo digo, me siento orgullosa de ti, maestro. Reconocer el miedo en los demás. Cuando aprendemos a reconocer el miedo en nosotros, aprendemos a reconocer el miedo en los demás y nos volvemos más compasivos, nos volvemos más empáticos y por ende podemos ser piezas fundamentales en el cambio, en la salud y en la mejora del otro individuo. Amor versus miedo, Maverick, para finalizar. Amor y miedo. ¿Por dónde Bueno, nos vamos? las dos líneas frontales. El amor tiene más de 500 hercios de fuerza. El miedo no llega ni siquiera a 10. Es una de Entonces, las emociones más bajas, ¿sí? más baja. El miedo, el desinterés, la apatía son las energías más bajas que pueden haber. ¿Ok? La Entonces, depresión. la depresión es la otra. ¿Qué pasa? Amor. ¿Por qué hablamos de amor constantemente? Porque el amor genera endorfina, genera dopamina, genera oxitocina, nos conecta con la vida, sube las defensas inmunológicas del cuerpo, eso ya está comprobado, lo pueden ver a través de los programas que genera el doctor Bruce Lipton, ¿ok? Y Joe Bruce Dispenza Lipton, también. Joe Dispenza. Tenemos una cantidad de personas en Venezuela, está la doctora, Importantísimo. sí, sí, ¿Quién está en Venezuela? En Venezuela está el doctor Aníbal Pérez Peñaranda, está la gente de la UCB, que es son pioneros en el trabajo inmunológico, en saber que la mente tiene un trabajo directo con el sistema inmunológico y cómo nuestros pensamientos positivos, creadores, ¿verdad? Y amorosos nos van a ayudar a mantenernos
Ojo, repito, no es que vas a salir a la calle con una sonrisa falsa. No funciona. Al principio, tal vez te Eso tengas significa que no esforzar. entendió, eso significa que no entendió este live. Exacto. Significa que a lo mejor al principio le va a costar y va a tener que hacer el esfuerzo de sonreír, porque está tan presionado que va a necesitar esforzarse. Pero te puedo Sí. asegurar que es lo más contagioso que hay, la sonrisa. No, y sobre todo entender que cuando hablamos de mantenernos en emociones y vibraciones elevadas, no se trata, como dices, de salir con sonrisas falsas a la calle, sino de entender cómo funciona la alegría y la felicidad en tu mente que maneja tu cerebro y que tu cerebro genera sustancias, neurotransmisores, hormonas que hacen que tu cuerpo funcione de cierta manera. Esa es la explicación, no hay otra. Exacto. Entonces, conectarte desde la alegría con situaciones. Cada quien tiene que buscar cuál es su conexión, porque parece mentira, pero eso es algo también. Pero ¿dónde voy a ver yo belleza en lo que veo? La hay. Cuando yo no Exacto. consigo, miro los atardeceres de Oriente, del Oriente de Venezuela, y me conecto con la abundancia, me conecto con lo que sí hay, me conecto con la posibilidad. Mira, te pongo un ejemplo. Tú dices que no tienes dinero, agarra todas las monedas que consigas, no importa si son legales o no, si son viejas o nuevas, ponlas en la cama, pon los billetes en la cama y duerme con eso. Te vas a sentir raro, pero después vas a decir, ¿qué hiciste? Yo dormí en una cama de dinero, la gente, te volviste loco. No, y te vas a Y tu sonreír. mente se lo cree, tu Y la mente mente lo cree. subconsciente, Exactamente. exactamente. Mira, yo esta mañana, normalmente estos días uno anda como más libre de vestirse en la casa, vestirse o no. Hoy en la mañana yo dije, yo tengo una entrevista, ya va, yo me voy a vestir como debe ser, con pantalón y camisa. En otras veces, aquí como no se nota, yo me pude haber puesto una camisa nada más, Tú lo que no ¿verdad? sabes es que yo te iba a decir, Maverick, párate para ver si te pusiste un pantalón o te quedaste en pijama. No, no es cierto. No, yo también me vestí completo. Tuve la Entonces, tentación de quedarme mitad claro, pijama, mitad presentable, pero no, no, no. Es un y tema eso de es ánimo, de exactamente. energía. Exactamente, y eso es lo que nos invita a nosotros, ya va, si estoy conectado, sí, vamos a hacerlo como debe ser. No voy a dejar, parafraseando a CRP, te voy a decir me gusta, ¿me entiendes? A todo lo que Exactamente. está sucediendo Perfecto. en mi vida en este momento. ¿Hay alguna pregunta de las personas que estén conectadas en este momento? Mira, por acá nos comentan, Maverick, Norca Beatriz nos dice, Marianela Castes, excelente manera de mirar el sistema Ella, inmunológico. Marianela Castes, es una Ah, venezolana, ella es, ¿quién inmunólogo, es ella? sí. Ah, Ella es una inmunóloga. Sí, señor, venezolana que tiene una trayectoria de más de 30 años en el trabajo inmunológico en Venezuela y en el Ahí voy a mundo. anotar su nombre. Sí, muy buena, se la recomiendo ampliamente a todos. El yoga de la risa, hagan yoga de la risa. Nosotros hicimos hoy yoga de la risa, nos reímos mucho y eso es Ay, importante qué porque uno chévere. se siente Me animado. encanta. Claro, aquí en la zona donde estamos nosotros, hay varias personas que practican el yoga de la risa. Está Marlon Bottini, está Daga de Luz, creo que se llama la Ok. otra chica de la cuenta. Entonces, Ujú. tenemos herramientas. No nos quedemos atrapados, no nos sintamos Sí. atrapados. Si yo Y no puedo salir, el que no con ajá, sencillamente tener internet puede comenzar, aunque sea a investigar un poquito, a ver qué pasa con el yoga de la risa, por ejemplo, por cómo YouTube. funciona esto, exacto, cómo funciona, ver videos. Yo siempre digo a las personas, vean comiquitas. Vean las comiquitas de su niñez que las sentían tan chévere, tan bonitas, que las hacían reír y soñar. Véanlas, porque es necesario Sí, para nuestro cuerpo. Nos mantiene es conectados. así, Y es una es forma de así. gestionar ese posible miedo que se pueda estar generando por esta situación mundial. Ahora De bien, contrarrestar. Se va a de acabar contra- el live. bueno, qué Maverick, bueno. gracias Maverick por Gracias a ti. acompañarme. Gracias por todo tu aporte, gracias por todas las herramientas que nos ofreciste.
Y bueno, voy a dejar de dejarlo colgado, voy a cerrar rápido para que no se pierda y lo podamos dejar. Besos, Maverick, 1.000.000. Chao.